Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Bendiciones a cada uno de ustedes, cada uno de los hogares donde están sintonizando este mensaje especial de esta noche. Les mandamos un saludo, un abrazo y gloria a Dios porque ustedes siempre están pendientes de estas transmisiones que se están dando los días miércoles de 7 de la noche y también los días domingos. Así que queremos saludar también a todas aquellas personas, hermanos en Cristo, de diferentes partes de nuestro país que siempre están pendientes. También saludamos a los hermanos que nos ven fuera del país, en Estados Unidos, en España. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque están pendientes de escuchar siempre la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que esperamos que el mensaje de esta noche pueda ser de mucha edificación para sus vidas. Vamos a iniciar esta noche con una oración. Señor Jesús, queremos darte las gracias por esta preciosa noche que nos permite compartir tu palabra y llegar a través de este medio a diferentes partes de nuestro país, pero también a cada uno de los hogares de nuestros amados hermanos de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Señor, pedimos esta noche que tu mano de poder guíe tu palabra y que esa palabra pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de nuestros hermanos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta noche el tema que hemos traído para compartir con ustedes se llama Cuando todo sale mal. Cuando todo sale mal. Y desde luego vamos a llevarnos al estudio de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias ahí en sus hogares, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel 2:12. Hace algunos días yo estuve hablando de la historia de Ana, ¿verdad? Ana era una mujer que no podía tener hijos, y le pidió a Dios, ¿verdad? Clamó al Señor y ella recibió la petición de su corazón de poder tener un hijo y tuvo a Samuel, ¿verdad? Que Samuel, ella lo dedicó a Dios y Samuel fue desde niño, fue instruido y fue dedicado a Dios, y Samuel cuando llegó a ser un hombre, él llegó a ser un profeta de Dios, y este profeta de Dios es el que escribió pues esta historia importante que vamos a compartir en esta noche. Entonces, en el capítulo 2 de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, vemos como preámbulo de esta enseñanza de esta noche, que es Elí, ¿verdad? Elí era un sacerdote dentro del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí comenzaron a jugar con las cosas sagradas de Dios. Veamos aquí 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, eran hombres, a pesar de ser hijos de un sacerdote de Dios, dice la palabra de Dios que estos hijos de Elí eran personas impías, sin el conocimiento de Dios. Habían sido creados bajo la palabra de Dios, pero cuando la Biblia dice que sin conocimiento de Dios era que se rebelaron completamente contra Dios. Y estos hijos de Elí comenzaron a jugar con las cosas de Dios. Y mire qué peligroso es cuando nosotros conocemos las cosas de Dios y empezamos a jugar con las cosas de Dios. ¿Qué significa eso? Empezamos un día a andar con Dios, otro día con el diablo, un día con Dios, y así sucede en la vida de muchos creyentes que comienzan con Dios y un día y otro día con Satanás. Entonces, estos hijos de Elí, ¿verdad? Estaban así en esa situación, ¿verdad? Como muchos
que están hoy en día, y hay muchos que aún estando en las congregaciones están en esa actitud así delante de Dios. Entonces, el asunto de vivir un tiempo con Dios y otro con el diablo, un día con Dios y otro con Satanás, ¿verdad? Hay un peligro grande cuando eso sucede. ¿Y cuál es ese peligro? Que se pierde la sensibilidad de las cosas de Dios y la gente se va acostumbrando. Y la gente va diciendo, no, si no pasa nada malo, yo puedo hacer lo que quiera y no pasa nada. Es malo, pero no va a pasar nada. Eso es lo que sucedía con los hijos de Elí. Ellos llegaron a un momento que llegaron a perder la sensibilidad. Entonces, cuando una persona pierde la sensibilidad de sentirse culpable cuando falla a Dios, eso es un peligro en la vida de ese creyente. Y eso es lo que estaba sucediendo. Esto es lo que estaba sucediendo en la vida de los hijos de Elí. Y saben una cosa, mis hermanos, les decía yo que hay cristianos que son así, ¿verdad? Que ellos solamente tienen la camiseta de cristianos, que dice soy cristiano, pero están jugando en contra del evangelio de Dios. Solamente lo que llamamos nosotros cristianos nominales, ¿verdad? Pero por esa situación, de todo eso que estaba pasando en Israel, que los hijos de Elí eran impíos, los hijos de Elí, ellos estaban jugando con las cosas de Dios, ellos profanaban, ¿verdad? No le daban el valor que merecían las cosas de Dios. Vino un juicio de Dios contra el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el juicio? Si nosotros leemos en 1 Samuel, vemos que el juicio de Dios sobre Israel es que Dios levantó a los filisteos, que era un pueblo enemigo, para apoderarse de la ciudad de Silo y vencer al pueblo de Israel. Pero cuando el asunto es que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, los hijos de Elí estaban profanando las cosas de Dios, no le estaban dando el valor suficiente, el pueblo de Dios se había apartado de Dios, y cuando se dieron cuenta que los filisteos venían contra ellos, ellos dijeron, no nos preocupemos, porque tenemos el arca de Jehová con nosotros. ¿Cuál era el arca de Jehová? Era un lugar, en el arca de Jehová estaban ahí los 10 mandamientos y ahí moraba la presencia de Dios. Y ellos pensaban, el pueblo de Israel pensaba que porque tenía el arca, aunque se habían apartado de Dios, ya vimos el ejemplo de los hijos de Elí, ellos creían que porque el arca, aunque en lo más profundo de su corazón sabían que se habían alejado de Dios, sabían que habían fallado a Dios, pero ellos, creyendo que con la presencia del arca de Jehová podían vencer a sus enemigos, el pueblo filisteo. Y aquí viene la primera enseñanza en esta noche, mis hermanos. ¿Saben ustedes que nosotros, muchas personas, hoy en este tiempo, se han alejado de Dios, se han apartado de Dios, se han olvidado de Dios, pero piensan que como Dios en el pasado los ha bendecido, los ha ayudado, ellos piensan que Dios los va a seguir haciendo. Porque aunque en este presente, en el tiempo presente, se han apartado de Dios, ellos piensan que como Dios en el pasado los bendijo, Dios los va a seguir bendiciendo. Y es un error, mis hermanos. Hay mucha gente que anda apartada de Dios, alejada de Dios, y ellos lo saben. Pero como Dios los ha bendecido en el pasado cuando fueron obedientes, piensan que por ello, entonces Dios los va a bendecir en el presente. Y miren, veamos 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. 1 Samuel 4:3. Dice la palabra de Dios. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos.
ellos creían, el pueblo de Israel creía que porque tenían el arca, Dios los iba a guardar de sus enemigos los filisteos. Pero ellos se habían alejado de Dios. Ellos en el pasado habían sido fieles, pero en el presente se habían apartado de Dios y pensaban que porque tenían el arca, Dios los iba a guardar. Entonces, hermanos, ellos como pueblo creían entonces en el poder del arca y no en Dios. Confiaban más en el arca que en Dios. Creían que porque tenían el arca, ellos iban a vencer a sus enemigos. Y aquí, hermanos, viene una cosa interesante que nosotros podemos aprender hoy. Hay muchas personas que usan las cosas de Dios como amuletos, pensando que esos amuletos los van a proteger a ustedes. Y hay unos que usan, puede ser cualquier, por ejemplo, aún la Biblia. Hay personas que dicen, no, el Señor nos va a guardar en esta pandemia. Yo tengo la Biblia, duermo con la Biblia abierta en el Salmo 91. Está usando la Biblia como un amuleto. La Biblia va a tener poder si usted la estudia y la pone en práctica. Pero no va a tener poder si usted solo la tiene abierta. Así abierta no tiene poder. Pero si usted la estudia y la pone en práctica, va a tener el poder. Entonces, hay personas que creen que van a ser librados, que van a ser guardados por un simple amuleto, por algo que tengan colgado en la pared, por algo que anden colgando en su cuerpo. Piensan que por eso el Señor los va a proteger y los va a guardar. Así pensaba el pueblo de Israel que tenían el arca, aunque ellos se habían apartado de Dios, pero como tenían el arca, ellos creían que Dios los iba a proteger. Y no fue así. Los filisteos los atacaron al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel perdió la batalla. Y no solamente perdió la batalla, sino que el pueblo de Israel, el pueblo filisteo, ganó la batalla en nombre de su Dios con D minúscula, porque los filisteos adoraban al dios Dagón, y en nombre de su Dios vencieron al pueblo de Israel y se llevaron el arca hasta donde estaba el templo del dios con D minúscula, Dagón, que era el dios de los filisteos. Y dijeron ellos, el dios Dagón, dijeron los filisteos, nos ha dado la victoria. Mire qué tremendo lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Y se llevaron el arca de Jehová, donde estaba la presencia de Dios, donde guardaban los 10 mandamientos, y lo llevaron hasta el templo de Dagón. Y dijeron ellos, los filisteos, nosotros hemos ganado esta batalla en nombre de Dagón, y entonces vamos a tener a Dagón y el arca. Y ambos dioses, dijeron ellos, los vamos a unir para el beneficio propio. Pero miren lo que sucedió, mis hermanos. Veamos 1 Samuel capítulo 5, versículo 3. 1 Samuel capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Mire qué tremendo. Dice que los de Asdod llegaron al templo de Dagón, donde habían puesto a Dagón y el arca de Jehová los filisteos, y encontraron a Dagón arrodillado delante del arca de Jehová. O sea, hermanos, el Dios a quien los filisteos adoraban no servía. Encontraron más bien al Dios Dagón arrodillado delante del arca de Jehová. Entonces, hermanos,
¿Qué situación más tremenda la que el pueblo de Israel estaba viviendo por causa de su desobediencia? Primero pierden la batalla contra los filisteos. El arca de Jehová es llevada por parte de los filisteos hacia el templo de Dagón, que era su dios. Y allí, hermanos, eso era terrible para el pueblo de Israel. Y saben una cosa, cuando se robaron el arca, vino un juicio de Dios sobre Israel. ¿Y cuál fue ese juicio? Cuando el pueblo de Israel le roban el arca porque pierden la batalla con los filisteos, el primero en recibir ese juicio fue Elí, el sacerdote. Él se entera de que le han robado el arca, está sentado en una silla y él se cae de esa silla y la Biblia dice que se desnucó y murió. Mire qué consecuencia más tremenda ya empieza a recibir el pueblo de Israel, porque Elí, que debía llevar el pueblo a la presencia de Dios, había fallado contra Dios. Y entonces la primera consecuencia de esa desobediencia es que Elí se cae, se da cuenta que se roban el arca y se cae. Y cuando él se cae, entonces se desnucó y murió. Pero no solo eso sucedió. La esposa de uno de los hijos de Elí, que se llamaba Fines, el hijo de Elí, la esposa de Fines, que estaba embarazada, a raíz de la misma situación de que se enteraron el pueblo y la nación que el arca había sido robada, dice la palabra de Dios que la esposa de Fines, que era hijo de Elí, estaba embarazada y se adelantó su parto y nace un niño. Y cuando este niño nace, le pone un nombre que tiene un significado importante. Quiero que veamos ahí en 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. 1 Samuel 4, 21. Dice ahí la palabra de Dios. Y llamó al niño Icabod. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Lo voy a volver a leer otra vez. Dice el versículo 21, y llamó, o sea, la esposa de Fines, después de que se roban el arca, primero muere su suegro, que era Elí, y también la esposa de Fines tiene un hijo, y llamó al niño, dice el versículo 21, Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. O sea, Icabod significaba, la mujer de Fines tiene un niño, le pone por nombre Icabod, que significa traspasada es la gloria de Dios. O sea, Icabod era un llamado al pueblo de Israel, porque la gloria, este pueblo que había tenido la gloria de Dios, había perdido la gloria de Dios. Icabod significa traspasada la gloria de Dios en Israel. Qué tremendo, hermanos. Saben, hermanos, dos consecuencias vemos aquí por dos cosas que a este pueblo le estaban saliendo, las cosas no le estaban saliendo bien. ¿Y por qué no le estaban saliendo bien? Por su desobediencia. Por su desobediencia. Saben, muchas veces en la vida, por ejemplo, para citar un ejemplo, ¿de dónde viene saben que se ha comprobado científicamente que el 70% de nuestras enfermedades vienen por no cuidar nuestro cuerpo? El 70%. Miren, qué tremendo, hermanos.
Quiere decir que solamente un 30% de las enfermedades vienen por razones externas, pero el 70% es por nosotros mismos. Entonces, va a llegar un momento en la vida, y esta es una segunda enseñanza importante, va a llegar un momento en la vida que todo nos va a salir mal, que las cosas no nos van a salir bien, que por mucho que intentemos que las cosas nos salgan bien, no nos van a salir bien. Va a llegar un momento que lo que podríamos decir que es un Icabod en nuestras vidas. Va a llegar un momento en nuestra vida que las cosas no nos van a salir bien, y Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que sin Dios no se puede. Para que nosotros reconozcamos que nos hemos alejado de Dios. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y eso trajo consecuencias. Perdieron la batalla contra los filisteos. Les roban el arca. Muere Elí. Nace un niño nieto de Elí, cuya madre le pone Icabod, que significa que la gloria de Dios ya no estaba con Israel. Ya no estaba con ellos, porque se habían apartado de Dios. Entonces, si las cosas no le están saliendo bien, cuando las cosas no salen bien en nuestra vida, hágase la pregunta, y usted sabe, y sincérese con Dios. Muchas veces las cosas no nos salen bien en nuestra vida, y Dios permite que las cosas no nos salgan bien para que nosotros nos volvamos a Dios y nos acerquemos a Dios y nos arrepintamos de nuestros malos caminos y nos volvamos a Dios. Fue en esa crisis que estaba viviendo Israel, donde habían perdido la guerra contra los filisteos, habían sido robada el arca de Jehová. Nace un niño por adelantado y se le pone Icabod, que significa que la gloria de Dios ha sido llevada del pueblo de Israel. Y en ese momento Dios levantó al profeta Samuel. Y saben, hermanos, es en las crisis donde nosotros debemos levantar los ojos a Dios. Es en las crisis donde nosotros, hermanos, Dios nos grita a nosotros a través de una crisis, porque a veces las crisis nosotros las vemos las crisis como crisis, como que las cosas no me están saliendo bien, que nada me sale bien. Pero Dios permite las crisis, porque las crisis es el grito de Dios diciéndonos a nosotros: vuélvanse por los caminos de Dios. Cuando llega una crisis a tu vida, cuando las cosas no te están saliendo bien, levanta los ojos al cielo, reconoce que has fallado a Dios y arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. En ese momento el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo tremendo, pero Dios usó a Samuel, el profeta, para darles un mensaje a este pueblo. Y yo creo que ya vamos a leer ahí en la Biblia cuál fue el mensaje de Dios por medio del profeta Samuel para un pueblo en crisis. ¿Cuál fue el mensaje de Dios? Pero qué importante que nosotros, es en medio de las crisis que nosotros podemos reconocer nuestros pecados. Es por medio de las crisis que Dios nos está llamando, nos está hablando al oído, nos está gritando al oído para que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nos volvamos a Dios. Porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios, por eso perdieron la batalla contra los filisteos. ¿Y cuál fue el mensaje de Dios para este pueblo en crisis? Que es el mismo mensaje de Dios hoy para nosotros, Honduras,
que se encuentra, y Honduras y el mundo que se encuentra bajo una crisis. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. 1 Samuel 7:3. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel. Y vamos a decir esta noche: habló Samuel a todo Honduras, a todos los pueblos del mundo, a todas las familias de Honduras. Habló Samuel a toda la casa de Israel, 1 Samuel 7:3, diciendo, este es el mensaje, pongan atención en este mensaje. Dice: si de todo vuestro corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. ¿Y qué va a suceder? Y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuál es el llamado de Dios para un pueblo en crisis que había perdido la batalla contra los filisteos? Que el arca de Jehová sí había sido robada, que Elí el sacerdote, sus hijos se habían perdido, y él al enterarse que el arca se había sido robada, muere, se cae, se desnuca, muere. Su nuera tiene un hijo que se llama le pone Acabod, dando a entender ese mensaje, que ese hijo era para demostrarle al pueblo de Israel que la gloria de Jehová ya no estaba con ellos. Y entonces Dios le da un mensaje al profeta y le dice: vuelve. Lo voy a volver a leer otra vez. Habló Samuel a toda la casa de Israel, 1 Samuel 7:3, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué es lo que Dios, no lo que yo digo, hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que Dios está diciéndole hoy a un pueblo en crisis? Que se arrepientan de sus malos caminos y que se vuelvan a Dios. Que dejen sus dioses con D minúscula que han estado adorando durante todo este tiempo atrás. Saben que hay muchos dioses. Yo les decía el otro día, el enemigo número uno del evangelio, no son las ideologías políticas, no son los que no creen en Dios. El enemigo número uno del evangelio es el materialismo en el que vivimos. Y hemos convertido las cosas buenas, las hemos puesto como dioses con D minúscula, y nos hemos olvidado del verdadero Dios. Yo le hago la pregunta esta noche a usted: ¿cuáles son sus dioses? Porque un Dios con D minúscula es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Yo a veces encuentro personas que dicen: no, a mí no me da tiempo de ir a la iglesia, yo paso trabajando. Ese es trabajo, que bueno el trabajo, y gloria a Dios por el trabajo, pero usted ha convertido su trabajo en Dios. Porque ese trabajo, dice usted, no le permite adorar a Dios. ¿Cuáles son sus dioses? El dinero, el entretenimiento, los placeres de esta vida, las cosas materiales. Esos son dioses que han gobernado las naciones del mundo. Esos son dioses. Honduras, nuestro país, por ejemplo, la gente aquí se muere por un político. Aquí hay gente que da la vida, esos se convierten en dioses. Hay gente que da la vida por defender una montaña, que no está bien, cuidemos la ecología,
pero hay gente que muere defendiendo una causa. Esos son sus dioses. Porque nosotros, hay un mandamiento en la Biblia que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Y cuando Dios es el primero en nuestras vidas, ya hemos dicho en otras ocasiones, todo lo demás llega a tener valor cuando Dios es el primero en nuestras vidas. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Cuando Dios le hace este llamado por medio de Samuel, el pueblo se arrepintió. Y hermanos, los israelitas se arrepintieron, reconocieron sus pecados, reconocieron que se habían apartado de Dios. Y sucedió, hermanos, que Dios hace caer una tormenta fuerte sobre los filisteos. Y no hubo necesidad de pelear contra ellos porque ellos fueron vencidos por medio de esa tormenta que Dios envió. Qué importante, hermanos, es vencer en el nombre de Dios. Esa fue una batalla vencida una vez que el pueblo reconoció su pecado delante de Dios. ¿Cuáles son las batallas más grandes que nosotros podemos pelear en esta vida? Hay mucha gente que dice es el pecado, son las tentaciones, pero no, mis hermanos. La mayor lucha para un hijo de Dios, la mayor lucha para un cristiano, ¿saben cuál es? Es aferrarse a Dios todos los días. Esa es la mayor lucha, porque tendemos a ir a nuestros trabajos, a ir a hacer las diferentes actividades sin habernos primero encontrado con Dios, sin habernos encomendado a Dios. Esa es la mayor lucha. Ayer hablamos en la Sociedad de Caballeros que tuvimos una reunión por Zoom, que estuvo muy bonita. Hablábamos de la meta del creyente y hablábamos de que esa es la lucha del creyente, aferrarse a Dios todos los días, porque muchos comienzan, pero en el camino se debilitan. Muchos comienzan bien y terminan mal. Muchos han andado en el camino de Dios, se han apartado del camino de Dios, y si viene Dios en este momento se quedan. Hay muchos que piensan, no, si Dios, como los filisteos, como el pueblo de Israel, que pensaban que porque tenían el arca, Dios los iba a ayudar. Y dicen, no, yo he creído en Dios, yo he estado con Dios. No. Usted no va a salir de su Icabod, ¿verdad? La gloria de Dios, que significa haber perdido la gloria de Dios, hasta que usted no se vuelva y se arrepienta de sus pecados. Usted no piense que porque usted anduvo en el camino de Dios, es que Dios está con usted. Usted mismo hizo que, usted mismo, más bien dicho, se apartó, se alejó de Dios. Y ahora debe volver a Dios. Y hermanos, cuando el pueblo de Israel ganó la batalla, sin pelear contra los filisteos, porque se habían arrepentido, Samuel el profeta hizo algo interesante. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Ebenezer nos enseña que la mayor victoria no depende de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, que cuando todo sale mal no depende de lo que yo pueda hacer en sí, sino que depende de Dios. Depende de Dios. A veces tenemos que entender que nosotros estamos entre un Icabod,
haber dejado la gloria de Dios, o que Dios haya abandonado, nos abandonó, o nosotros nos alejamos de Dios, a ebenecer, a estar en la presencia de Dios. Así que Dios en la vida nos enseña la palabra que muchas cosas salen mal en la vida porque nosotros nos hemos apartado de Dios y estamos sufriendo las consecuencias de habernos alejado de Dios. Y a veces le echamos la culpa a Dios y decimos, ¿por qué Dios es así? A mí me decía una persona un día, ¿por qué tienen que haber niños en las calles pidiendo? ¿Por qué Dios permite que hayan ancianos tirados en las calles pidiendo? Y hermanos, le queremos culpar a Dios de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. El ser humano sufre y al ser humano las cosas le salen mal. A las personas las cosas le salen mal. A usted las cosas le salen mal porque usted debe reconocer que se ha alejado de Dios, se ha apartado de Dios, no tiene tiempo para Dios. Usted pensando que Dios está con usted y usted se alejó, ¿qué tiempos de Dios? Usted necesita volverse a Dios. Y qué bonito cuando Samuel, cuando gana la victoria ahora, esta vez ya contra los filisteos, Samuel pone una piedra que dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios quiere entonces que nosotros entendamos que cuando las cosas salen mal, cuando todo sale mal en la vida, es el grito de Dios diciéndonos a nosotros, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Ese fue el llamado precioso de Samuel al pueblo de Israel, ahí en 1 Samuel 7:3, donde les llama al pueblo a dejar a sus dioses y a volverse a Dios, a convertirse a Dios, a arrepentirse a Dios de sus malos pecados delante de Dios. Así que mis hermanos, ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, esta noche. Y ese es el mensaje para Honduras y las naciones, que se vuelvan a Dios, que dejen sus dioses, que se arrepientan de sus maldades y que Dios lo va a perdonar si lo hacen de todo corazón, como dice 1 Samuel 7:3. Van a recibir la victoria en sus vidas y las cosas van a cambiar y van a mejorar en las naciones y en las familias de nuestro país. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Bendito Dios, queremos darte las gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Te damos las gracias, Señor, y podemos decir en esta noche, bendita crisis, porque la crisis nos hace ver que las personas se alejan de Dios, se apartan de Dios. Y cuando las personas se alejan de Dios, cuando las personas viven sin Dios, viven dándole la espalda a Dios, vienen las crisis, porque es la única manera en que el ser humano puede entender que necesita entregar su corazón al Señor. Si usted nos está escuchando y viendo esta noche, ahí donde está sentado en su lugar donde nos ve, haga esta oración delante de Dios. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón para que tú entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si usted hizo su oración, gloria a Dios por ello. Yo le recomiendo 3 cosas: orar todos los días, estudiar la palabra de Dios todos los días y compartir a otros el mensaje de Dios todos los días. Comparta lo que Dios ha hecho. Y hermanos, nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Cuidado con
estar un día con Dios y otro sin Dios. Cuidado con eso, porque eso nos lleva al peligro de la insensibilidad y nos acostumbramos a vivir un día con Dios y un día sin Dios, y eso es peligroso. Eso es peligroso delante de Dios. Volvámonos a Dios. Ya les dije que la mayor lucha de todo creyente es aferrarse a Dios todos los días para andar en sus caminos, y el resultado es para bien de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, les amamos. Sigamos adelante en el Señor. Compartamos este mensaje con sus contactos y dejemos que Dios haga en nuestra vida su voluntad para poder bendecirnos y beneficiarnos nosotros como hijos de Dios. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga.